Es obligación de toda la Iglesia el trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios Jesucristo, nuestro Creador. Lo contrario sería resignarnos a que este mundo nunca sea de su Creador. Porque si a nosotros nos hubiesen preguntado en la época de la invasión de los bárbaros, en la época de la decadencia más tremenda del Imperio Romano, oiga, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar este mundo? Y tal vez el Papa de la época, los santos de la época lo hubiesen respondido, pues no sé. No sé. Nosotros vivamos intensamente la vida cristiana, y ahí sucedió que de las abadías benedictinas, el padre Diego nos lo enseñaba, comenzó a irradiarse algo que tal vez ellos no creo que hayan dicho, venga, mire, vamos a hacer lo siguiente, hacer un plan de acción. Seguramente lo tenían. Pero ellos comenzaron a vivir, a irradiar de ahí toda una cultura, toda una forma de ser, toda una forma de tratar los aspectos temporales de la vida, impregnados por el amor de Dios que ellos tenían. Y ellos así se fue contagiando. Ahora, como la mayor obra de esa civilización fue obra del Espíritu Santo, nosotros lo que tenemos que hacer es ser, impregnar todas las cosas que nosotros hacemos de ese Espíritu, que salgan de nuestras manos obras bellas, obras inteligentes, obras perfectas, de tal manera que eso se vaya contagiando. Ahora, aún así eso es absolutamente imposible para contagiar, es necesario que esas obras, esa vivencia, ese vivir, sea secundado o sea irrigado por la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que si así se formó la Europa medieval, tal vez Dios nuestro Señor dé al mundo una gracia igual o mayor para ir conquistándose el mundo paganizado. ¿Cómo hacerle entender al mundo de hoy que esta realidad de la Iglesia, dramática y admirable, me encantan esas dos palabras muy usadas por Pablo VI, la gente las comprenda como que es una realidad que ya está? Padre Diego, la prédica es importante, pero el testimonio y la manifestación de lo que tenemos dentro de nosotros, manifestado de una manera suave, pero al mismo tiempo fuerte, categórica, pero al mismo tiempo bella, es el mejor. Yo no voy a extenderme. Nosotros hacemos esa ceremonia de coronación de la Virgen. La cantidad de conversiones que hubo de personas solamente viendo eso, yo no tendríamos que hacer un libro. Padre, me vengo a confesar. Claro, uno le pregunta a la persona por qué se vino a confesar. Si yo no sé, Padre, porque estoy aquí arrodillado delante de usted. Yo vi esa ceremonia tan bonita que me dije tengo que cambiar de vida. Por tanto, esa ceremonia fue un mensaje. Como la vida benedictina lo fue, oigan, miren esta vida y vean la vida que llevamos, ¿qué les parece? Y por eso que las ciudades medievales se fueron construyendo en torno de los monasterios, y no solamente porque de ahí venía agua o comida, sino venía un perfume que se responder a un licenciado canónico. No solo de la presentación, sino de su tesis, remite a la Via Pulcritudinis como, perdonen que cite al padre Carlos, pero como una sinfonía hacia Dios. ¿Por qué no por la verdad? En vez de poner la belleza, ¿por qué no la verdad? O el bien, o alguno de los otros trascendentales. O sea, el cardenal Marc Ouellet, para decir, él dice que el hombre de hoy ya está menos sensible a la verdad y al bien. Y eso también por esta falta de trascendentalidad que surgió en la sociedad. Nos queda aquí, nos queda la belleza
la belleza tiene fuerza de penetración en el hombre. O sea, la belleza no exige, la belleza no coacciona, la belleza enleva, ennoblece. La belleza hace con que el hombre salga de su subjetivismo y se abra generosamente a la verdad. O sea, esto es lo que se dio, por ejemplo, en la conversión de los bárbaros de la Edad Media, en la catequización de los indios en América. Hoy en día también lo podemos encontrar los heraldos y las misiones que hacen, normalmente encuentran casos así. O sea, es la belleza que va de encuentro a una sed que tiene la gente de Dios. Esta acordó conferirle el grado de licenciado canónico en teología con énfasis en doctrina social de la Iglesia. Estudar uma solução antiga para problemas novos. Ou seja, que o simbolismo na catequese pode resultar numa feliz simbiose, decorrendo desta um ensino vivo, atraente e eficaz para a formação das novas gerações. Lembrando que esta maneira de entender teologicamente através dos sentidos é um desígnio divino. As coisas insinuadas em figura têm a capacidade de acender a centelha, tornando rápido o movimento da alma rumo a Deus. E desta forma movem e acendem o amor mais do que se fossem expostas, nuas e sem nenhuma semelhança de sacramento. Conforme o método usado pelo próprio Deus na Sagrada Escritura, e particularmente de Cristo no Evangelho, ele mesmo símbolo dos símbolos. Então, como vemos, a nossa proposta não é nova, e sim uma proposta antiga para problemas novos. Onde se encontra o acerto deste método? Está que ele não fala só ao intelecto, à compreensão humana, mas ao homem todo, à sua sensibilidade, sentimento e à inteligência de um autor. Como a Igreja se inspirou em Nosso Senhor, nós, catequistas, apóstolos, evangelizadores, temos que aprender dela, inspirar-nos nela, pois a catequese é uma ação essencialmente eclesial. Nascida a Igreja, com ela nasceu a catequese. Saber realçar aquilo que se ensina através de exemplos, vida dos santos, belezas naturais, etc. Enfim, toda a ordem da criação, que foi mencionada por Dionísio, que essa ordem toda reconduz ao Criador, foi feita para reconduzir ao Criador. Então, tudo está à nossa disposição. É uma questão de saber usar, saber conhecer, amar e fazer uso disso. Façamos, portanto, como o maestro, que de cada instrumento obtém o necessário para o êxito da sinfonia. A beleza salvará o mundo. É isso que atrai, é isso que vai firmando o jovem e a jovem nas vias da sua vocação. Felicitamos a la nueva licenciada.